Hola, mi nombre es Sebastián Iturra, actualmente tengo 26 años y vivo en Chile. Actualmente trabajo en una compañía que se llama Justo y me estoy dedicando últimamente a cortar la brecha de conocimiento en lo que es el desarrollo de software y espero este video les sirva de algo, ¿de acuerdo? Planteemos la problemática. La problemática es la siguiente. Queremos a través de un componente manipular o modificar un comportamiento dependiendo de el otro componente o de una acción de ese componente, ¿de acuerdo? Muchos compañeros de trabajo me lo han preguntado y también amigos, incluso también a través de foros. Lo he visto y las soluciones que proponen son buenas, pero quedan cortas en algún momento y es cuando uno más pierde tiempo porque realmente no hay mucha ayuda en ese sentido, ya que las dos soluciones que se proponen principalmente satisfacen la necesidad, pero no son del todo eficientes. Y puede que en algún caso queden cortas en algún escenario, ¿de acuerdo? Pero vengo a proponer y a mostrarte y a presentar una tercera forma que es re poco buscada, porque para poder utilizarla hay que cambiar un poco el switch de cómo estamos desarrollando, que es un poco cambiar un poco el paradigma de programación que estamos utilizando para poder ver que hay otras soluciones, ¿de acuerdo? Entonces el escenario es ese. Podemos utilizar tanto un framework web. Las dos soluciones iniciales te van a proponer eso porque las proveen los mismos frameworks, ¿de acuerdo? Ya dependiendo del ciclo de vida del mismo framework o porque ya lo tienen incorporado. Ya sea frameworks fronts como Vue, React, Svelte, Angular, etc. Pero la tercera solución va más allá de eso y no depende del framework. Eso es lo interesante y lo bonito, que es netamente nativo del lenguaje de programación, que en ese caso que utilizan todos esos frameworks front es JavaScript. Y eso es lo interesante, porque cuando utilizamos JavaScript del lado del cliente, los recursos son limitados. Y son bastante limitados, porque no son nuestros mismos recursos, son los recursos del cliente que tiene en su computadora, en su navegador, es lo que está utilizando. Por ende debemos ser lo más eficiente posible, y por eso algunas soluciones quedan cortas, porque posiblemente las dos soluciones iniciales que vamos a ver satisfacen la necesidad, pero no de una forma eficiente, y es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces vayamos a diseñar un poco estas tres soluciones, y veamos cuál se acomoda a nuestra problemática para ver qué alternativa tomar en qué momento y poder resolverla, ¿de acuerdo? Estoy utilizando un sitio que se llama excalidraw.com, el cual te provee una suite de herramientas que te permiten diseñar con lo que estás viendo, ¿de acuerdo? Entonces la primera solución hace referencia a que existe un componente padre, ¿de acuerdo? Que a su vez tiene dos componentes hijos. Los vamos a nombrar componente hijo 1 y componente hijo 2. Y queremos que a través de una acción del componente hijo 2, el componente hijo 1 realice o haga algo. Ya puede ser modificar un valor, modificar su comportamiento, etc. Entonces la estrategia que se utiliza es que el componente padre le pasa como propiedad una función al componente hijo 2, y este componente hijo 2 puede a su vez emitir o retornar un comportamiento ligado a esa función, que luego la va a tomar el componente padre 2 y puede hacer algo para luego pasársela al componente hijo, y este componente hijo reacciona, ¿de acuerdo? Entonces esto se le conoce un poco como el patrón de composición. Es viable, no se utiliza al 100% el patrón de composición, pero utiliza parte del patrón de composición. Es viable siempre y cuando tus componentes hijos tengan el mismo padre, ya que
Se lo pasas como propiedad, emite la función, este componente padre la recibe y luego se la envía al hijo 2. ¿De acuerdo? Perdón, al hijo 1. ¿Es buena? ¿Es viable? Sí. Pero se vuelve un poco compleja e inviable cuando tienes un escenario en donde el componente hijo que quieres modificar es hijo de otro padre. ¿Ya? Incluso al momento de leerlo nos vamos a dar cuenta que es un poco engorroso y a su vez no se entiende muy bien. ¿De acuerdo? Entonces queremos que a través del componente de este componente hijo, que es hijo de este padre, pero este componente padre es hijo de este padre y este componente padre es hijo de este padre, queremos que modifique este componente padre el componente hijo que es hijo de este padre, pero que este es hijo de este padre y este es hijo de este padre. Entonces ya al leerlo se vuelve un poco enredado y la traza a nivel de código también se va a hacer enredado. Y cabe destacar que en este enfoque estamos frente al navegador del cliente, ¿de acuerdo? En donde los recursos del cliente son limitados, ¿ya? En todo el ámbito del desarrollo todos los recursos son limitados, ¿de acuerdo? Y debemos ser sumamente cuidadosos y eficientes al momento de desarrollar nuestras soluciones. ¿Esta solución resuelve nuestro problema? Sí. ¿Es eficiente? No. ¿Es eficaz? Sí, lo resuelve, pero no de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque van a haber otros componentes que van a recibir esa función como propiedad, pero no la van a estar utilizando. ¿De acuerdo? Por ende, para este caso, ¿la puedes utilizar? Sí, pero recalcamos, no es viable y eficiente. A la larga, después cuando venga otro desarrollador y modifique tu código, se va a encontrar con código que no está utilizando. Y si lo llega a eliminar, puede que tengan comportamientos inesperados. Sobre todo si no se le realizaron pruebas automatizadas al software. Ahora conozcamos la segunda solución. Y lo que muchos plantean, y ya esto requiere un poco más de conocimiento, un poco más avanzados, es utilizar un patrón que se llama Context Pattern. ¿De acuerdo? Es un patrón de diseño que en donde el contexto es el que almacena la información y no sus componentes. Esto es cuando regularmente quieres compartir o almacenar la información en algo que tenga mayor jerarquía a nivel de árbol. ¿De acuerdo? Regularmente, como lo vemos en este ejemplo, nuestra página tiene el contexto y nuestros componentes lo utilizan. ¿De acuerdo? Y está disponible en todos los subcomponentes que están dentro del contexto. Entonces, si nos damos cuenta, en el componente hijo 2 queremos editar o mutar la información del contexto y en el hijo estamos leyéndola. ¿De acuerdo? Se vuelve totalmente viable y es una solución aceptable y regularmente se utiliza para utilizar el lenguaje de tu sitio web, puede ser los formatos de números, el país en el que te encuentras, etc. Pero hay una solución que se usa en este context pattern para poder modificar el comportamiento de este componente. Y es como utilizando un estado auxiliar dentro de la información, y cuando este estado se actualice y esté escuchándolo este componente, se va a realizar el comportamiento que tú quieras utilizar. Pero todo va a depender igual de el framework que estás utilizando. ¿De acuerdo? Estas dos soluciones están muy ligadas al framework que estás utilizando y cómo pasas las propiedades y las funciones entre cada componente. Y acá es cómo estás utilizando el patrón de contexto dentro de tu framework. Y está muy ligado un poco al ciclo de vida de tu framework. Así que de repente en algunos casos no se vuelve tan viable
sí es una solución bastante cómoda para estar utilizando una información que realmente casi la necesitas en tu solución completa de software. Pero hay una tercera solución que para utilizarla hay que salir un poco del framework, salir un poco de la mirada o de lo que estamos acostumbrados ya a desarrollar. Y es como cambiar también, por eso va muy ligado a los paradigmas. Te cambias un poco del paradigma funcional o del paradigma de la programación orientada a objetos o del paradigma que estés utilizando y vuelves a plantear la solución. Y es que desde el componente 2, que sería este, quiero emitir, entonces quiero disparar un evento y que este componente quiero que lo esté escuchando. ¿De acuerdo? Entonces cambiamos un poco el paradigma y hablamos de eventos. Aunque sí, estamos hablando de eventos o estados en estas dos primeras soluciones, pero están muy ligadas a lo que es el framework. Y acá vamos a hablar de eventos como tal y vamos a utilizar un poco el paradigma de la programación orientada a eventos que nos provee JavaScript. ¿De acuerdo? Y a esto se le denomina como Creating and Triggering Events, que es crear y desencadenar eventos. ¿De acuerdo? Y esto lo provee JavaScript nativo a través de un objeto que se llama Event. Y ahora a continuación vamos a ver la implementación de esta solución a nivel de código utilizando JavaScript. Vamos a utilizar Code Sandbox con una base de React. Vamos a utilizar el framework de React netamente para acelerar un poco el desarrollo, pero lo que se va a mostrar, lo que vamos a aprender hoy en día, sirve en cualquier otro framework, incluso solamente utilizando JavaScript. ¿De acuerdo? Cabe destacar que CodeSandbox.io te provee un entorno de desarrollo en el cual, como podemos apreciar, a la izquierda están nuestros archivos, nuestras configuraciones, lo que se ve. En el centro el archivo que estamos editando y al costado derecho el resultado de lo que estamos creando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a generar dos componentes. Componente 1.js y vamos a crear otro componente que se llame component 2.js. Vamos a escribir su contenido. Component 1 props y vamos a retornar un div que dirá soy el componente 1. Copiamos, guardamos, lo pegamos en el componente 2 y reemplazamos el 1 por el 2 para este ejemplo. Ahora vamos a utilizarlos. Entonces los renderizamos en el componente principal, que es app, y listo. Ahora eliminamos la línea 3 porque no vamos a utilizar estilos, no son necesarios. Vamos a refrescar y listo. Entonces, retomando un poco la problemática o la oportunidad, lo que queremos resolver es, queremos que a través de un componente, cuando se emite un evento, otro componente lo está escuchando y realiza una acción o cambie su comportamiento. ¿De acuerdo? Que en este caso va a ser el componente 2, va a emitir el evento y el componente 1 lo va a escuchar y va a realizar algo. Entonces vamos a componente 2. Lo primero es generar el evento. Const event es igual. Acá instanciamos un objeto que se llama event, que es nativo de JavaScript, que hoy en día ya está casi soportado por todos los navegadores. Falta solamente un poco de Internet Explorer, que está un poquito abajo, pero queda poco ya para que lo habiliten. La gracia de esto es que definimos el evento. Listo, está definido. Ahora usémoslo. Quiero que cuando le demos clic a este botón, se emita un evento. ¿De acuerdo? Entonces, para poder
emitir o despachar un evento, JavaScript nos dice, oye, para yo poder darte esta funcionalidad, debe estar asociado a algún elemento del DOM de JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, un elemento como tal, un div, un botón, lo que tú quieras que esté dentro del DOM de JavaScript. Entonces, en este caso vamos a utilizar la ventana. ¿De acuerdo? Window.dispatch event. Y le pasamos el evento que almacenamos en nuestra constante. ¿De acuerdo? Vamos a expandir un poco para que se vea. Y acá está. Y podemos apreciar que se renderizó el botón y dice dame clic. Le damos clic y realmente no ocurre nada porque no hay nadie que lo esté escuchando ni realizando alguna acción en base a ese evento. Solamente se está disparando al momento de darle clic. Entonces ahora nos vamos al componente 1 y lo mismo. Dice, para poder oír un evento, primero debes asociarle un elemento. En este caso lo vamos a asociar al window.addEventListener. Es el método que debemos llamar para escuchar un evento. Y como primer parámetro es un string que recibe el nombre que se le definió al evento. En este caso, en el caso anterior, le pusimos custom. Y ahora, entonces como segundo parámetro es la función de lo que queremos hacer cuando este evento lo esté escuchando y llegue. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se va a hacer es, para este caso vamos a modificar ese 1. Entonces lo vamos a almacenar en una variable. A nivel de React se utilizan los estados en useState. ¿De acuerdo? Vamos a renderizar el valor. Y cuando llegue el evento, quiero cambiar el valor a 2. Entonces ahora cuando le demos clic, va a cambiar el 1 por el 2. Y voilà. Ahora queda en tu imaginación todo lo que puedes hacer con los eventos. Nos vemos en la próxima.